Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este lunes 10 de agosto y le felicitamos a todos los sanlorenzanos. Este día 10 de agosto, San Lorenzo, que es diácono y mártir, patrono, y seguramente que hay otras parroquias también. En Ñemby también la parroquia es San Lorenzo. Entonces vamos a rezar por todos estos hermanos nuestros y sobre todo a los que viven ahí en San Lorenzo, un especial abrazo. La palabra del Señor hoy, a través de la segunda carta del apóstol San Pablo, que escribe a los cristianos de Corinto. Estamos en el capítulo 9, del 6 al 10. Hermanos, sepan que el que siembra mezquinamente tendrá una cosecha muy pobre. En cambio, el que siembra con generosidad cosechará abundantemente. Que cada uno dé conforme a lo que ha resuelto en su corazón, no de mala gana o por la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Por otra parte, Dios tiene poder para colmarlos de todos sus dones, a fin de que siempre tengan lo que les hace falta, y aún les sobre para hacer toda clase de buenas obras. Como dice la Escritura, el justo ha prodigado sus bienes, dio a los pobres y su justicia permanece eternamente. El que da al agricultor la semilla y el pan que lo alimenta también les dará a ustedes la semilla en abundancia y hará crecer los frutos de su justicia. Queridos amigos, esta segunda carta, ¿verdad?, del apóstol San Pablo es tan interesante en este día tan importante. Anique entonces la ñande tacaño te. El que siembra mezquinamente tendrá una cosecha muy pobre. El que siembra mezquinamente, es decir, tenemos que ser muy generosos, tenemos que abrirnos al corazón de Dios, tenemos que hacer entonces lo mejor de nosotros también. Y así también que cada uno dé conforme, dice, a lo que ha resuelto en su corazón. Queridos hermanos, cada uno de nosotros tiene que darse cuenta. Eva peñan de yara la moiva de cuevese con asome. El año de yara o me eva de cueñan de ica tu jamás ñande a veila ya el cuavo añame entero de teave. Eso pues es lo que tenemos que pensar y tenemos que mirar, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios nos ha brindado? ¿Qué es lo que Dios nos da a cada uno de nosotros, verdad? Y desde ahí, entonces, vamos a movernos, que cada uno dé conforme a lo que ha resuelto en su corazón, no de mala gana o por la fuerza, y que ella pote de mala gana o por la fuerza, sino que nosotros siempre tenemos que hacerlo, pero de buena gana, así como Dios nos ha dado, pero con tanto amor. Bueno, pero ñande yara me estas buenas y buenas virtudes, estas buenas y buenas cualidades que el Señor me ha regalado para mi comunidad. Siempre recordemos, queridos hermanos, que nuestra misión es la construcción del reino de Dios. Peñande yara oyoñen boúa que lleva sobre el mundo para construir el reino de Dios. Es la única misión, el objetivo de Dios, construir el reino de Dios. Hañandeco angaye pota jinaubea. Haubeana beñande yara o de las cualidades, y por eso dice, el que siembra, pero muy tacañamente. Entonces, pero construimos, ahí va ebe, porque y tacaño, no invertir en va ebe, y se ve. Pero sin embargo, el que siembra con generosidad cosechará también abundantemente. Y termina diciendo, queridos amigos, y esto es muy importante, porque el que da al agricultor la semilla y el pan que lo alimente, es decir, se está refiriendo a Dios. Michael me da cuenta de la cualidad. Michael me da cuenta de pendere coe. Malo me da cuenta de jañan de yara. Y por algo te dio, porque ya es un don. Gratuitamente los has recibido. Jaubea entonces de generosamente, endereme ana reyes cuauana. Va a venderamos, a entender, va a venderamos. Yo pita payita a ver lo que es material. Nosotros muchas veces nos engañamos y pensamos que lo material, queridos hermanos, es lo que sirve para nosotros. Lo material sirve para nosotros en cuanto vivimos en este mundo. Así es que seamos generosos, ayudémonos a crear y a construir el verdadero reino de Dios desde aquí.
Que la bendición de Dios descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.